Me da mucho gusto estar en este coloquio y de lo que se trata es que voy a hacer una presentación de unos 15 minutos más o menos de una investigación que he estado haciendo en la clínica Beatriz Velasco de Alemán, que es la clínica del gobierno del DF, que está haciendo la ILE, Interrupción Legal del Embarazo. El ensayo le puse un título muy aburrido y largo, que es ¿qué dice el personal de una clínica del gobierno del DF sobre las usuarias que abortan legalmente? Y es que a partir de la despenalización del aborto en abril del 2007, el gobierno del DF, la Secretaría de Salud, tuvo que echar a andar el servicio de ILE, Interrupción Legal del Embarazo, y al principio lo hizo en algunos de los hospitales, que el gobierno del DF tiene 21 hospitales, no fue en todos, fue en los que tenían servicio que se llama materno-infantil, que hay ginecólogos, etcétera. Pero poco a poco, y muy de la mano de organizaciones civiles como el Population Council, que está aquí, como GIRE, que también está aquí, introdujo lo que es el aborto con medicamento, con el misoprostol, con pastillas, ¿no? Entonces empezó todo un proceso súper interesante. Y yo me preguntaba, ¿qué le pasa en la cabeza a los médicos ginecólogos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, que han estado acostumbrados durante mucho tiempo a hacer el aborto, digamos, quirúrgico, ya sea legrado o con aspiración, y que de repente tienen que empezar a confiar que las usuarias se van a tomar las pastillitas como les dicen las instrucciones que las tienen que tomar y luego regresar a que las revisen para que el aborto provocado por la medicina, que es como un aborto espontáneo, realmente haya salido y no quede nada dentro? Entonces, en función de esa interrogante, ¿no?, yo me planteé, y les voy a leer una serie de preguntas de investigación, que eran: ¿acaso la despenalización y el cambio en el método de ILE ha acelerado el tránsito de las mujeres, por lo que una académica, Cristina Herrera, define como el largo sinuoso camino de las mujeres dentro del orden médico en México? ¿Qué comentan los médicos sobre las usuarias? Las pacientitas, entre comillas, ¿han pasado a ser vistas como ciudadanas con derechos? ¿Qué dicen quienes acompañan el proceso? Desde las enfermeras hasta las recepcionistas, desde las trabajadoras sociales hasta las administrativas, las de intendencia y las de vigilancia. Entonces, esas fueron las preguntas, ¿no? Y yo lo que quería también averiguar era cuál era el clima laboral en esta unidad. Cuando se decide introducir el aborto con medicamento, casi la mayor parte de las ILES dejan de hacerse en los hospitales estos y se hacen en esta clínica pequeña que está al lado de un centro de salud, que es la clínica del Beatriz Velasco. Y a mí me interesa ver qué pasa con las personas que trabajan allí, y para eso les hago entrevistas a los 7 grupos: médico, enfermera, trabajadora social, recepcionista, intendencia y vigilancia, con un dispositivo que fue una pregunta diciéndoles que si llegara una hada madrina y les diera 3 deseos para mejorar el servicio de la clínica, ¿cuáles serían esas 3 cosas que ellos mejorarían? Y eso dio pues mucho para que hablaran de lo que no funcionaba, de lo que no creían que funcionaba, y que hablaran también de las pacientes, ¿no? Entonces, en paralelo que estaba yo haciendo la investigación, me puse a leer a gente como a Roberto Castro, que ha trabajado mucho todo lo que es el hábitus médico, lo que es cómo funcionan en el esquema autoritario la mayoría de los médicos y las instituciones de salud en nuestro país, ¿no? Y empecé también a ver cómo funciona el tema del estigma, ¿no? Cómo los estigmas se dan un poco cuando se sobresimplifican las situaciones o las conductas de las personas, y cuando no tenemos nuevas maneras de interpretar algo, y lo que la cultura te ofrece como códigos o como elementos pues son muy reducidos, porque empecé a ver que aunque todos los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, todo el personal de salud
tenía muy claro la despenalización y tenía una actitud de no culpabilizar a las mujeres y de tratar de verlo como un derecho, pues la ley no te cambia el inconsciente y no te cambia los hábitos culturales. Y lo que ocurría es que había muchos que se quejaban, pues que las mujeres eran demasiado desinhibidas, que algunas eran pesadonas, que otras eran abusivas, descaradas, exigentes, porque, claro, las chicas que ya saben que es un derecho la ILE, pues llegan a la clínica pues a exigir su derecho y ya no llegan, ay, por favor, doctora, hágame el favorcito. Pues no es un favorcito, es tu derecho, ¿no? Y al mismo tiempo que estuve viendo eso, salió un dato que justamente Sandy García del Population Council me ayudó a checar, y es que decían que eran muy abusivas porque reincidían muchísimo. Que estaba muy bien que tuvieran el servicio, pero que eran muy abusivas, que iban 2, 3 o 4 veces, y dije, híjole, irán tanto. El Population Council ha estado apoyando todo el proceso, capturando la información de los expedientes y todo, entonces tiene muy claro qué mujeres reinciden y qué mujeres no reinciden. Bueno, tenemos uno de los índices más bajos de reincidencia del mundo, el 1%. La mayoría de los países tienen reincidencias del 20%, cosas así. Entonces fue también ver cómo el rechazo que todavía se sigue teniendo ante el aborto, en vez de decir me sigue causando conflicto, lo que dicen es no, es que las mujeres son abusivas, es que qué lata, es que desplazan el rechazo hacia el aborto y lo ponen en una conducta que además no es real, que es este 1%, ¿no? Entonces, bueno, igual para poder hacer la investigación yo me tuve que inventar una serie, pues, como de indicadores, ¿no? Analizadores los llamé, se los voy a leer, en donde yo todo lo que grabé y transcribí de las entrevistas fui ubicando el discurso de estos 7 grupos en estos 12 columnas de analizadores. Una era percepción del cambio en el servicio, es decir, cómo percibían el cambio, como una chinga, como más trabajo, como menos trabajo, como que padre, como que rutinario, etc. Afectaciones atribuidas al cambio en el servicio. Bueno, sí, los grupos pro vida se paran al frente de la clínica y hubo momentos en donde hubo mucho hostigamiento, ¿no? En donde rezaban el rosario con altavoces, en donde cuando veían que llegaban las enfermeras les decían de cosas, ellas, algunas decían que se tapaban un poco el escudo de enfermera para que no se metieran con ellas, pues en su familia, en su entorno. Había la mamá de una que le decía, es que yo soy pro vida, hija, tú no puedes estar haciendo abortos. Y la otra le decía, yo no hago los abortos, yo como enfermera acompaño a la paciente, pero el aborto se lo hace ella con unas pastillas y yo nada más pues le tomo los signos vitales, la ayudo, etc. Pero sí hubo varias que en su medio y en su familia tuvieron una afectación, otras no, que te decían, no, mi familia es muy liberal y estaba a favor del aborto desde el principio, ¿no? El tercero fue cómo calificaban o categorizaban el cambio en el ILE en la clínica. El cuarto era la rutinización del pensamiento, que tenía que ver con todos los lugares comunes y los clichés, ¿no? Me sorprendió mucho que cuando les preguntaba si tenían conflicto con el tema entre su familia y sus amigos, muchísimos decían, no, nosotros respetamos, ¿no? Ellos me respetan, yo los respeto. Todo el tema del respeto, que de repente sentí que era como una defensa para no entrar en serio a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo percibían el clima laboral? Eso fue súper interesante, porque evidentemente las jerarquías existen y para los médicos pues no había bronca porque son los que mandan, las enfermeras que son las que aguantan la chamba fuerte, y de los médicos sí veían una serie de problemas. Las trabajadoras sociales, que no están todo el tiempo en donde se hacen los abortos, sino que están en la clínica y vienen de repente, las van turnando por semanas allí, no vivían toda la presión, porque sí es un lugar en donde hay mucha presión, en donde las chicas que llegan a abortar, pues muchas llegan cargadas, otras llegan más alivianadas, pero sí es una situación de mucha carga emocional, ¿no? La sexta columna eran las necesidades producidas por el cambio en el servicio, y luego el séptimo era las interferencias preexistentes, el octavo era el discurso paternalista o maternalista, que sí había mucho discurso de
pues es que las pacientitas no saben, ¿no? Es que hay que decirles, es que no saben usar anticonceptivos, ¿no? Sí hubo bastante de este discurso. El noveno es hábitus médico y reafirmación del rol tradicional, ¿no? Porque hay cosas pues, que perfectamente bien las podrían hacer enfermeras capacitadas, pero que por defender su posición de jerarquía los médicos no permiten, ¿no? Y que tiene que ver con el hábitus. Luego, las condiciones de trabajo, era la columna 10, la 11 eran valoraciones de género, y 12, las experiencias con abortos o el discurso sobre aborto, qué habían tenido de experiencias y de discursos sobre aborto. Entonces, bueno, yo básicamente en este ensayo llego a unas conclusiones que les quiero leer, que es muy cortito, pues, ¿no? Que es que, finalmente, el cambio de atención profesional en la clínica, que sí se ha impulsado, y eso es muy impresionante, con una perspectiva de equidad y de gratuidad, ha puesto por un lado a la Ciudad de México no solo a la vanguardia del tratamiento médico en relación con el aborto, sino también en el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Al considerar la ILE como un derecho de todas las mexicanas, el 25% de las mujeres que llegan de los estados, son un 75% del DF, y del 25 son 20 que vienen casi del Estado de México y 5 más de todo el país, ¿no? Y se atiende a todas. No sé si ustedes saben de la existencia del Fondo María, que es un grupo feminista que acompaña a las mujeres de los estados que quieren venir a hacerse la ILE al DF, ¿no? Las va a buscar a la terminal de autobús, les consigue dónde quedarse, las acompaña, les lleva el desayuno para después de que les hicieron... O sea, realmente hay toda una red que está apoyando esto, ¿no? Y si bien se han establecido nuevas normas profesionales para atender mejor las necesidades de las usuarias, pues la sociedad no se cambia por decreto, los hábitos persisten y siguen reproduciendo ciertos esquemas tradicionales. Y aunque interrumpir un embarazo es un procedimiento médico sencillo que debería de ser parte integral de cualquier programa de salud reproductiva, el estigma persiste. Y finalmente pienso las preguntas, ¿no? Es decir, cómo enfrentar los mitos y tabúes que fui encontrando. Y yo soy defensora del debate público, ¿no? Y con una campaña de comunicación social y con intervenciones culturales, por ejemplo, telenovelas. Pero evidentemente las fuerzas conservadoras, aliadas a la jerarquía católica, retoman el discurso fundamentalista sobre aborto, ponen una mordaza al debate público e impiden la difusión de una imagen desculpabilizadora de las mujeres que abortan. Una de las cosas que más me impresionó, yo me pasaba como antropóloga haciendo trabajo de campo desde las 5:30 de la mañana que se forman las chicas, el servicio abre a las 7, pero llegan, además con ese rollo de que quieren conseguir lugar, no vaya a ser de que se les pase, entonces llegan muy temprano y se deja de atender a la gente alrededor de las 5 o 6 de la tarde, a las chicas que ya regresan a hacerse el ultrasonido para ver que el aborto con medicamento ya haya expulsado todo, ¿no? Y era impresionante la felicidad con la que llegaban, o sea, era esta sensación de que aliviane, ya pasé por esto, ¿no? Y entonces lo que encontré, que eso también genera molestia, es una creciente desdramatización del aborto. O sea, si de repente el aborto se vuelve un rollo en donde te tomas unas pastillas en tu casa y pues después de un rato y unos coliquitos expulsas algo el mismo día o a los días siguientes, dependiendo de toda una serie de circunstancias, se le quita esta cosa tan dramática y tan de miedo y tan de si me van a perforar el útero y si me van a meter no sé qué y no sé cuánto. Entonces, esa fue una de las cosas que más me sorprendió de las conclusiones, y también me hizo reflexionar mucho sobre el trabajo emocional de la gente que está en la clínica. O sea, sí es muy pesado, sí hay chavas que llegan con dramas, chavas violadas por el papá, niñas de 11, 12 años que las trae la mamá. O sea, sí hay una cantidad de dramas. Hay muchas chavas que muy responsablemente llegan, las mujeres están llegando a las 6 semanas de embarazadas, 7 u 8, no se están esperando hasta las 12 semanas, ¿no? Pero hay un sector que sí, digamos, quedó embarazada no porque tuvo una rica acogida, sino porque realmente la violaron o abusaron de ella, y entonces
hay dramas y las enfermeras y las trabajadoras sociales sí están muy cargadas, y en un momento determinado señalaron que sería muy necesario que hubiera más apoyo psicológico tanto para este grupo de mujeres, que no son todas, es una minoría, pero sí están, como para el personal mismo, ¿no? Bueno, esto es así a muy grandes rasgos el sentido del ensayo y parte de la investigación. Yo traigo 5 comentarios relacionados al proyecto que nos presentas, Marta, y un 6º comentario general muy breve. Primer comentario: el trabajo que presenta Marta Lamas como parte de este proyecto del pueblo tiene una primera cualidad que nunca sale sobrando y que por el contrario hace la diferencia entre quien hace ciencia social y quien solo se entretiene con ella. Marta Lamas nunca deja de ser antropóloga, hace trabajo de campo, entrevista a informantes de diverso tipo en una clínica de salud del Distrito Federal, genera información empírica nueva, la analiza, la interpreta. De la misma manera se cuestiona sobre el impacto que su presencia habrá tenido en sus informantes y busca controlar tales efectos. Tuvo que diseñar estrategias específicas, como ya nos contó, para que sus entrevistados se sintieran más cómodos al hablar. Tuvo que inventar un método de agrupación y análisis de la información, que también nos describió. Vamos, es un trabajo de investigación científica con todas las de la ley, con material empírico muy sugerente y muy rico. Segundo, la despenalización del aborto en el Distrito Federal nos permite invertir los términos de una ecuación que tradicionalmente nos hacía suponer que era necesario transformar la mentalidad de un número suficiente de personas para después lograr el cambio de la ley. Ahora, con la despenalización hecha realidad, lo que nos preguntamos es lo contrario: ¿de qué manera impacta esta nueva realidad jurídica en la mentalidad de las personas? Es decir, la realidad se puso por delante de las subjetividades, y en lugar de preguntar de qué manera los ciudadanos construyen o pueden construir una nueva legalidad, nos preguntamos, por fortuna, de qué manera la nueva legalidad construye ciudadanía y ciudadanos. Así lo expresa Marta Lamas en el título del trabajo que aquí comentamos. Se pregunta, me parece que muy modestamente el título, ¿qué dice el personal de una clínica del gobierno del DF sobre las usuarias que abortan legalmente? Más específicamente, Marta Lamas centra su indagación en el impacto, ya también nos lo explicó, que ha tenido la adopción de un método no invasivo de interrupción legal del embarazo, como es el uso del misoprostol o aborto con medicamento. La pregunta entonces se vuelve: ¿qué cambia para el personal con la despenalización, y sobre todo qué cambia cuando el método más usado para la ILE es el aborto con medicamento? La pregunta no es ingenua, porque la técnica del aborto con medicamento requiere de la activa participación de las mujeres, al grado tal que supone un desplazamiento del rol protagónico en la prestación del servicio, rol tradicionalmente asignado o arrebatado por los médicos, quienes desde esa posición suelen valorar el grado de colaboración de las pacientitas. Acuérdense, una mujer que es atendida por parto, pues ella es la que les está presentando el bebé a los médicos, y sin embargo allí se construye la situación de tal manera que los médicos van y le presentan su bebé a la señora, y todo el mundo cree que así son las cosas. Es decir, ahí hay un poder de constitución de la realidad tal que puede invertir las cosas exactamente al revés, ¿no? Entonces, si se complica el parto, en fin, los médicos pueden acusar a la señora de que no colaboró, etcétera, cuando pues en realidad los que están ahí colaborando son ellos. Pero aquí estamos nuevamente frente a eso, ¿no? El aborto con medicamento implica un desplazamiento del rol protagónico de los médicos. Es frecuente que en su defensa jurídica ante acusaciones de mala práctica en el campo de la salud reproductiva, los médicos arguyan en su favor que se trataba de una mujer poco colaboradora, tal como lo demuestran muchas recomendaciones de la CNDH
que estoy revisando ahora. En el caso del aborto con medicamentos, las mujeres son las responsables de su propio tratamiento, dejando a los médicos solo la condición de colaboradores, en tanto que son quienes prescriben el misoprostol. Uno tendría que preguntarse si las dificultades, resistencias y desplazamientos de sentido que Marta Lamas encuentra en varios de los médicos que trabajan en la clínica especializada en ILE no son también expresiones de la dificultad de dichos profesionales para asumir su nueva condición subalternas, al menos en ese espacio. Marta Lamas muestra con claridad que sigue existiendo condescendencia, desde la cual los médicos infantilizan a las mujeres. Entonces, hay un médico que entrevista a Marta y que le contesta a Marta: no, si les explicamos a las mujeres con peras y manzanas cómo deben usar su medicamento. Como dice ella, con peras y manzanas es un método didáctico de párvulos, ¿no? Y expresarse así habla de toda una visión. Lo que estoy tratando de sugerir es que además de eso, haría falta explorar si no es este relevo en sí mismo, el relevo en el protagonismo, otra fuente, y quizás una de las más importantes, de la irritación que les causa a los médicos la supuesta reincidencia de las mujeres. A ver si me explico. La vivencia y el ejercicio de la jerarquía es constitutiva del hábitus médico, principalmente al interior de la propia profesión. Entre colegas todos ellos están jerarquizadísimos, y desde luego en la relación entre los médicos y las usuarias de los servicios de salud. Como bien sabemos, entre médicos y usuarios de servicios de salud existen varias jerarquías, no solo la profesional, sino la de género, la de clase, muchas veces la de etnia, en fin, pues también es un encuentro muy jerarquizado. De pronto aparece una ley que restituye el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mandato legal que cuestiona presuposiciones de género de larga data. Aparece también un método del aborto que desplaza a los médicos a la periferia de un escenario del que eran los primeros actores, o creían serlo. Surge la norma de mantenerse políticamente correctos, ya lo decía Marta, ¿no? Yo respeto, ¿no? Etcétera. Pues en las capacitaciones se les instruye sobre la importancia de no condenar. La irrupción de la ILE cuestiona de golpe y raíz varias de las bases sobre las que se estructura la experiencia encantada del mundo, que Husserl llamaba actitud natural, y que se encuentra muy próximo a lo que llamamos hábitus médico. Si la supuesta reincidencia causa tanta irritación entre los médicos, quizás se deba, y aquí parafraseo a Bourdieu, a que estos están defendiendo no solo sus posiciones privilegiadas, sino también algo así como su integridad mental, es decir, aquella mentalidad conservadora que también se avenía con el viejo orden, con el mundo de antes de la ILE. Dicho menos académicamente, es un rompedero de esquemas eso, que no saben ni cómo acomodarse. Pero es bueno. Tercero, y sin embargo, adelanto otro cuestionamiento que de paso pone en entredicho, o al menos obliga a revisar exactamente lo que acabo de decir. Pero está bien, porque así es el espíritu científico, nos exige no dejar ninguna beta sin explorar. El trabajo muestra que los médicos tienen dificultades y ambivalencias con el método de aborto con medicamentos, como acabamos de escuchar, pero también con la posibilidad de que otros profesionales, como las enfermeras, se hagan cargo del procedimiento, lo cual permitiría una mayor accesibilidad a estos servicios, un abaratamiento de los costos y muchas otras ventajas más que ya insinuó también Marta. Esta resistencia, dice la autora, y cito, sin duda tiene que ver con el interés de los médicos de sostener su jerarquía. Termina la cita. Pero dicha afirmación obliga a pensar en la estrategia de la así llamada participación comunitaria, implementada en los años 80 del siglo pasado, que tenía como finalidad fundamental hacer accesibles los métodos hormonales y locales de planificación familiar hasta los más apartados rincones de este país. La tal participación no consistía más que en la capacitación de una promotora de salud, normalmente habitante de la propia comunidad que atendía,
que se encargaba de repartir los anticonceptivos entre las mujeres de su localidad. Habría que preguntarse entonces, ¿para aquella estrategia la profesión médica no tuvo los reparos en renunciar a su jerarquía que sí se encuentran en esta investigación? O, a lo mejor, en aquel caso la profesión médica encontró la manera de perpetuar dicha jerarquía, aún con las promotoras de salud haciéndose cargo del procedimiento, y pese a la decidida política del Estado que dispuso esas medidas. Si fue así, tenemos entonces dos lecciones. Una, que una política de Estado podría doblegar esta resistencia profesional de los médicos a ceder el procedimiento a las enfermeras. Y dos, que muy probablemente de cualquier manera el campo médico va a encontrar la manera de desarrollar una estrategia equivalente en lo esencial, es decir, que se apoyen las enfermeras al tiempo que conserve sus privilegios de mando. Quizás hay un problema con la frase elegida por la autora, que hace figurar a los médicos como deliberadamente esforzándose, actuando, gestionando y decidiendo cosas para mantener su jerarquía. Impresión quizás involuntaria, pero que traiciona el enfoque del estudio, que privilegia la noción de hábitus. Desde este enfoque, el reto es mostrar que los médicos están predispuestos a no poder opinar de otra manera, ni a impulsar un cambio en ese sentido, simplemente porque sus esquemas de percepción y apreciación, sus hábitos, están determinados por su posición en el campo. Cuarto, hablando de hábitos y de campo, tengo una duda genuina. ¿De qué campo estamos hablando aquí? Aunque el trabajo parece dar la impresión de que se trata de una investigación en y del campo médico, me parece que no es así, pues en diversas partes del texto se asoman actores que no son propiamente del campo médico. La derecha, los grupos pro-embrión, por cierto, excelente contribución, ¿no?, de tu parte. Claro, pro vida somos todos estamos a favor de la vida, dice Marta. Pro-embrión son estos cuates. Excelente. La Asamblea de Representantes del DF, el Vaticano y otros. Todos estos actores no necesariamente son actores del campo médico. Entonces, no estoy seguro de si empíricamente podemos delimitar un campo del aborto, pero quizás sí podemos hablar de un campo de los derechos reproductivos. Con este último término es más fácil ver lo que está en juego, su propio nombre lo dice. Y eso de saber qué está en juego es una cuestión fundamental para saber en qué campo, sociológicamente hablando, con qué campo estamos tratando. Y es más fácil, con esa noción, darle cabida a toda esa variedad de actores, de instituciones, de intereses y de discursos que lo estructuran. Con ese ordenamiento, a su vez, debería ser posible determinar con mayor precisión cuál es el peso de lo que interesa en esta investigación. Cito, la transformación de la típica actitud paternalista del médico hacia la paciente, cuando éste tiene que confiar en la mujer para que realice el procedimiento, termina la cita, con otras problemáticas relacionadas, como la construcción de ciudadanía en salud reproductiva, como la subjetivación de nuevos derechos y deberes por parte de los actores, y con las que este trabajo promete dialogar más tarde. A este respecto, obviamente no te cuento nada nuevo, se impone una interlocución con los trabajos de Ana Buchastegui, que ha realizado una investigación muy importante en este campo, que ella llama el campo de los cuerpos sexuales y reproductivos de las mujeres. Investigación que se centra desde el lado de las usuarias, preguntándose de qué manera la nueva legalidad construye nuevos sujetos y de qué manera éstas subjetivizan, se apropian de y ejercen sus derechos. Y aunque cada una aborda su objeto de estudio desde un marco teórico diferente, me queda la clara impresión de que hay muchos vasos comunicantes entre ambas que habría que capitalizar a favor de la causa. Quinto, Marta constata un proceso de histéresis, es decir, un desajuste entre el hábitus de los médicos y del personal de la clínica y las condiciones objetivas que les rodean. Por ejemplo, el ruido que les hace esta conducta desinhibida, así le dicen ellos, de las mujeres que acuden en busca de una ILE y en particular de las que reinciden. Yo no estoy seguro de que la palabra sea... Bueno, siempre la usas entre comillas, pero reincidir, aunque esté entre comillas,
bueno, no sé, no deja de tener una carga culpógena, ¿no? Al mismo tiempo, la autora encuentra que el lenguaje de los derechos aún no es el lenguaje que usan estos profesionales para referirse a las mujeres, a las que se refieren más bien como gente a la que hay que ayudar. Me parece que este es otro hallazgo central al que habrá que seguirle la pista. Por una parte me pregunto si no es aún muy poco tiempo el transcurrido desde la aprobación de la reforma legislativa como para esperar una plena asunción del nuevo discurso por parte de los médicos, hasta llegar a verlo formando parte de sus nuevos hábitos. Pero por otra, es cierto que hay que seguir de cerca este asunto, pues sería enormemente indicativo de serios problemas para una cultura de los derechos constatar que esta visión aún paternalista, que solo ve a mujeres en apuros y no a mujeres ejerciendo sus derechos, subsiste a lo largo del tiempo. Ello sería indicativo de que la lucha emancipatoria que representa la ILE está topando con obstáculos quizás de orden estructural que estarían impidiendo el avance de la agenda ciudadana y de derechos que representa el trabajo académico, activista, político de Marta Lamas, y que estaría llamando de nueva cuenta a las ciencias sociales a colaborar en su desciframiento. Es decir, decía al principio que hemos invertido los términos de la ecuación. Ahora tenemos la ley y nos falta la concomitante transformación de las subjetividades. Monitoreemos este proceso, que no se atore, y si se atora, nuestro objeto de investigación, tendremos nuevo objeto de investigación y nuevo llamado a la acción académica y política. Sexto y último, quizás todo lo que he dicho suene como un comentario muy académico. Efectivamente, este ha sido un comentario muy político. Quiero decir con esto que, como lo demuestra el trabajo de Marta Lamas, la contribución de las ciencias sociales a la agenda de luchas tan importante como el derecho al aborto, la equidad de género y otras similares, siempre es mayor en la medida en que dichas ciencias asumen su papel y se ponen de veras rigurosas. A veces, en algunos círculos, circula cierto rechazo a tanto academicismo, y hay quienes querrían ver a los académicos deponer sus libros y sumarse al activismo político. Es un malentendido, pues el quehacer académico comprometido con estas causas es activismo político. Recordemos que los objetos de estudio de las ciencias sociales son objetos de lucha. Vean la lucha que se despliega en torno al aborto, en torno a los derechos reproductivos. La lucha que se libra desde la academia puede y debe sumarse a la que se libra en otros frentes. Y la contribución, o a lo mejor debo decir, pero la contribución que se puede hacer desde la academia es más difícil de conseguir desde otros frentes. Hasta aquí mis comentarios. Por muchos años he tenido el placer de leer los libros y los ensayos de Marta, y ahora que ella se ha embarcado en esta investigación cualitativa que pretende brindar respuestas a temas sociales muy complejos, mi sesgo como demógrafa social me lleva a mirar de manera complacida la forma en la que Marta tomó como tema central de su investigación la interacción entre las mujeres usuarias de un programa y el personal de salud en un momento histórico en el que los ojos del mundo están puestos en México en busca de respuestas, ejemplos y guías sobre la mejor forma de implementar servicios de aborto legal en un clima político y social complejo que continuamente cuestiona la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones reproductivas. En mi opinión, el estudio de Marta es importante por al menos 3 razones. El trabajo de Marta nos ilustra algo de lo que nos caracteriza como país. No somos un Estado de Derecho y las usuarias del Servicio de Interrupción Legal del Embarazo, ILE, se confrontan cotidianamente con proveedores, hombres y mujeres, que las escatiman, niegan y cuestionan sus derechos reproductivos. El discurso sobre estos derechos está totalmente ausente de la labor cotidiana de la provisión de servicios de aborto legal. Marta ejemplifica una gama de posturas ante el aborto legal. Por ejemplo, los proveedores que lo hacen porque es parte de su trabajo, los que se oponen de manera franca y las que de manera generosa y compasiva acompañan a las mujeres.
En gran parte esta última categoría consiste en enfermeras. En ningún momento se construye el aborto como lo que es a partir de abril de 2007, un derecho de las mujeres en el Distrito Federal. Como es natural, hay mucho camino por recorrer. La cultura de los derechos reproductivos, al igual que el programa de ILE, está en su infancia, y nada más contundente que el discurso que Marta nos brinda de las mujeres vistas a través de los proveedores. Al leer su trabajo nos encontramos con el oscurantismo y el prejuicio de algunos, mas no todos, ya que a la fecha se reporta un número aproximado de 65,000 interrupciones exitosas con una tasa de complicaciones tan baja que nos debe llenar de satisfacción. Sin embargo, las tasas de complicaciones y la calidad de la atención son dos universos que frecuentemente no se intersectan. En su revisión de la literatura sobre el tema, y algo que también hemos documentado de manera reiterada en las encuestas de opinión entre población abierta, médicos y abogados sobre aborto que hemos llevado a cabo en México, Marta menciona un tema que era recurrente previo a la reforma de la ley sobre aborto: la percepción de la irresponsabilidad de las mujeres que recurrirían a un aborto. Este es un tema que parece no tener relevancia en la percepción de los proveedores en los servicios del gobierno del Distrito Federal. Las mujeres ya no son consideradas irresponsables. Sin embargo, el estigma del aborto no se ha atemperado del todo. Algunos de los proveedores del servicio que ahora se enfrenten con este estigma y la carga emocional de las mujeres que acuden a ellos, tienen ahora una nueva perspectiva de lo que motiva a una mujer a interrumpir un embarazo. Esperamos que en el futuro no trivialicen o juzguen de manera simplona la complejidad de esta decisión. Tengo confianza en que la exploración a profundidad que hace Marta sobre los dilemas a los que se enfrenten los proveedores se convierta en evidencia contundente de que estamos siendo testigos del cambio, que los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, las psicólogas, los administradores y el personal de vigilancia y intendencia que iniciaron su labor en el programa de ILE tengan ahora otra perspectiva por el simple hecho de haber interactuado con estas mujeres. Podemos esperar que los proveedores realmente escuchen a las mujeres sin juzgar. Para concluir, quisiera mencionar que en el debate sobre el aborto confluyen un microcosmos de prejuicios, tabúes, estigma, desconfianza hacia las mujeres y inequidad social. Marta Lamas dedicó varios meses de vida personal y profesional a caracterizar y dar explicación a las experiencias de estas mujeres que solicitan un aborto legal. Todos sabemos que en México la voz de Marta es fuerte y se escucha. Yo quiero pensar que la evidencia científica y la investigación son motores de cambio social. El trabajo que Marta nos presenta el día de hoy es un ejemplo de lo que México y América Latina necesitan para transitar hacia una cultura de derechos reproductivos. Un camino largo se inicia con pasos cortos y hoy Marta nos compartió unos de estos pasos. Muchas gracias, Marta. Felicito a Marta por la visión de querer entender qué pasa por el hábitos médico, que es bastante nuevo en este tema del aborto para esta ciudad. Y esto lo que nos permite es conocer cómo desde nuestras distintas trincheras podemos comprender lo que ha sido la transición de la ilegalidad a la legalidad del aborto vivida desde quienes están a cargo de ser garantes de estos servicios. Y bueno, yo les quería contar un poco que mientras leía la investigación, honestamente me sentía como viendo una película cuyos protagonistas eran los diferentes personajes que participaban en ella. Estaban los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, el personal de intendencia y el de seguridad. En la película apareció un médico varón con su clásica bata blanca y una enfermera atrás, ¿no?, sumisa, respetando al gran jefe, hablando con la, en este caso, ojalá usuaria, e informándole de las distintas opciones de los procedimientos de ILE. Las trabajadoras sociales estaban escuchando y comprendiendo a las mujeres, aunque en ocasiones también haciendo todo su esfuerzo por no juzgarlas mientras escuchaban las distintas razones que tenían para querer abortar. Incluso algunas de estas trabajadoras sociales tenían angustia de no poder dar respuesta a todas y cada una de las respuestas que les hacían las mujeres, pero al final del día bastante satisfechas de haber podido ayudar a varias mujeres. La recepcionista, muy empoderada por trabajar en un lugar que apoya a las mujeres y que ayuda a que tengan una mejor
vida, aunque también había ocasiones en donde estaban tratando como de ser amable con quienes ya conocía porque venían por segunda o tercera vez. El policía a la entrada, muy amable, dando indicaciones a las mujeres que entraban a solicitar una cita, tampoco con mucha información ni detalles de lo que ocurría adentro. Y bueno, Marta, que era la principal protagonista de esta película, aparecía sentada en la sala, como en la recepción, con un gran sombrero, un periódico tapándola, como para salvaguardar su identidad al estilo película detective. Así es como yo me lo imaginaba, aunque ella fue muy clara que fue abierta con el personaje. Pero bueno, Marta estaba atenta a todo lo que ocurría y documentando cada uno de los movimientos. En esta película había dos guiones, el guión que se escuchaba públicamente y otro que era el interno, que transcurría en la cabeza de cada uno de estos personajes. Y Marta tuvo la capacidad de llegar a escuchar este guión interno y constatarlo y contrastarlo también con el discurso público. Y bueno, el que la película no fuera ficción realmente arrancó una gran sonrisa, y que el aborto, porque el aborto en el Distrito Federal era legal y había clínicas que estaban prestando este servicio a las mujeres. Pero bueno, dentro de esta realidad es claro que existen retos que van más allá de la legalidad. Y sin duda, algunas de las actitudes, aunque parecían negativas, en realidad sería poco realista pensar que no existían, porque la legalidad del aborto no modificó, como ya se dijo en ocasiones anteriores, de inmediato a la sociedad. Yo voy a enfocar mi presentación en 3 puntos, desde lo que fue para mí, desde mi formación, digamos, jurídica, que yo encontré como sumamente interesante, y desde el expertise también legal de Gire. La primera es, tengo clarísimo el gran trabajo que hace la Secretaría de Salud del Distrito Federal para brindar estos servicios de calidad y calidez respetuosa de todos los derechos humanos, en particular de las mujeres, pero eso me parece que no quiere decir que siempre hay un área de oportunidad para mejorar y que hay ciertas responsabilidades que escapan de la responsabilidad directa de la propia Secretaría. Mi primer punto es el de la normatividad versus la sociedad patriarcal. Y para esto me gustaría retomar una frase que utiliza Marta al finalizar la investigación, pues me parece que da pauta de lo que queremos entender en este análisis. Y es que la sociedad no se cambia por decreto. Este es justamente el reto al que nos enfrentamos muchas veces las activistas que luchan por años por modificar una norma o una disposición legal. Se reforma y se modifica la ley, pero pues eso es solamente un primer paso. Se sienta la primera piedra de un largo camino, el cual trasciende el mundo normativo y se adentra a distintos hábitos, en este caso el médico. Recién se cumplieron 4 años de la despenalización del aborto, pero con el cambio de la ley no se modifica de manera inmediata los entendimientos de lo que es el aborto en una sociedad patriarcal. Si bien el derecho no logra por sí solo un cambio social, sí puede ir modificando el estigma que existe en torno al aborto y a la larga ayudar a cambiar esa percepción social. Es por eso que este tipo de documentación e investigación de cuáles son las actitudes, las percepciones, los entendimientos de quienes viven y están viviendo este proceso es fundamental. El personal de la clínica es un indicador clave para medir la apropiación de estas modificaciones. Además es necesario ponerle rostro y nombre a estas personas. Son ellas quienes tienen en sus manos el que esta modificación normativa se vuelva una realidad. Estos años en los que se han venido presentando los servicios de ILE en el DF han implicado para mí una migración ideológica del personal de la clínica. No es posible aislarlas de la realidad social, de la realidad familiar, así como los prejuicios personales, y la investigación da cuenta de ello. La ley sola no puede contra el patriarcado, se requieren de mecanismos que permeen en lo más profundo de las estructuras. El convencimiento con el que la mayoría del personal de la clínica del DF atiende a estas mujeres es solo una muestra de que este cambio es posible. El segundo punto que me gustaría abordar es el de las mujeres como titulares de derechos. Como ya sabemos, todo inicia con el lenguaje, y si bien la clínica presta servicios de ILE a los cuales las mujeres tienen derecho, en mi opinión la investigación deja claro que aún debemos de seguir trabajando para que el servicio sea reivindicado como un derecho. Las mujeres siguen siendo pacientitas, sinusarias o mujeres que ejercen sus derechos, y si bien de manera reiterada el personal refiere que no juzga a las mujeres, esto es algo sumamente positivo, pero no reivindica de ninguna manera o explícitamente sus derechos. Por el otro lado, a pesar de estos retos, me parece que el alto número de mujeres de todo el país que acuden a solicitar el servicio hace ver que las mujeres sí han hecho propio el logro del Distrito Federal.
se han convertido en sujetas o titulares de derechos que antes no tenían o no conocían. Sin duda el proceso ha sido paulatino, pero eventualmente estoy convencida que frente a la demanda por parte de las mujeres de sus derechos se contagiará el personal de salud de este lenguaje para hacerlo propio. Para mí se reduce a una cuestión de demanda y oferta. Pero la duda que me queda y que no logro resolver con la investigación es si realmente las mujeres están considerando como que están ejerciendo un derecho, aunque no lo estén diciendo explícitamente, ¿es un derecho o es un servicio? Me parece que sería interesante conocer, sé que es otro tipo de investigación, pero conocer cómo las mujeres lo están viviendo. Lo que me parece también importante de las mujeres como titulares de derecho es cómo la poca credibilidad que tienen la voz de las mujeres. Y esto en mi experiencia ha sido más relacionada con los sistemas judiciales o administrativos como el Ministerio Público, pero veo que es exactamente la misma dinámica, se traduce de este hábitus médico a no sé si era hábitus judicial. Y en esto, porque en Gire nos enfrentamos muchas veces a llamadas incluso de ministerios públicos o fiscales que nos hablan a preguntarnos qué hacer, si autorizar o no un aborto por violación, que es legal en todo el país, por no considerar que se acredita como tal el dicho de las mujeres. El dicho de las mujeres no, aunque debiera de ser prueba plena, no lo sigue sin ser. Y el tercer punto es el del método del aborto con medicamento. Me parece que es fundamental el derecho a la no discriminación que se reafirma al utilizar también este método, y es que por su, digamos, sencillez o su practicidad hace que se extienda de manera gratuita el servicio para todas las mujeres independientemente del lugar de residencia, y eso me parece fundamental para reivindicar, y es un claro ejemplo del derecho a la no discriminación en los servicios de ILE. Y mezclando un poco el punto anterior de las mujeres como titulares de derecho y este aborto con medicamento, me queda también una duda y no la logro resolver con la investigación, pero da luces importantes, y es que hay un contraste en que no son titulares de derecho las mujeres, pero y son pacientitas y responsables, pero a la vez se les da la gran responsabilidad a las mujeres de ellas llevar a cabo esta interrupción. Pues de no llevar a cabo las instrucciones al pie de la letra podrían surgir complicaciones. Entonces creo que no se nombra tal cual, pero se delega una responsabilidad importante a las mujeres para lograr el éxito del procedimiento, y de alguna manera esto se debería de leer como un reconocimiento a ellas como titulares de derecho. Y bueno, hasta aquí mis reflexiones. Muchas gracias, Marta.